Clase 2.5. Propiedades de las medidas de tendencia central. En el problema nos dice compara la siguiente serie de datos A, B y C y hay que ir resolviendo cada una de las cosas que nos piden en los numerales 1, 2 y 3. Para el caso del numeral 1 nos pide que determinemos la moda, mediana y media aritmética para cada clase. Vamos a resolver el número 1. Vemos acá que los datos ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Eso nos va a facilitar el cálculo para los datos, para calcular la moda y la mediana. Entonces vamos a escribir acá para la serie A y vamos a encontrar la moda en primer lugar. La moda, por definición, es el dato que más se repite, que más frecuencia tiene. Si nosotros observamos la serie A, que los valores lo componen 3, 4, 5, 5, 7, 8 y 10, el número que más se repite es el 5. Por lo tanto, la moda sería 5. El 5 se repite dos veces. En cambio, los otros números solo se repiten una vez. Ahora vamos con la mediana. La mediana. Y la mediana, por definición, es el dato que está en el centro de la serie de datos. Podemos ir listando 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3 y vemos que el dato que nos queda en el centro es este 5 que yo he encerrado. Entonces la mediana es 5 porque a la derecha de él y a la izquierda de él tenemos tres números y él es el que queda en el centro. Ahora vamos a encontrar la moda. La moda mu está dada por la suma de todos estos datos dividido entre la cantidad de datos. Tenemos que sumar 3 más 4 más 5 más 5 más 7 más 8 y más 10. Ahora, al dividir estos datos lo vamos a hacer entre 7. Si nosotros contamos, hemos colocado 7 números. Entonces eso nos da resultado que mu va a ser igual. Hay que hacer la suma de estos números y luego de hacer la suma hay que dividirlo entre 7. Eso nos da un resultado como media de 6. En esta clase no nos interesa tanto cómo calcular la media, sino que encontrarla. Y como ya hemos estado estudiando varias veces la media, por eso lo estamos haciendo de forma rápida. Ahora vamos para la serie B. La serie B son estas, 3, 4, 5, 5, 7, 8 y 20. Vamos a encontrar la moda. La moda es el dato que más se repite. Aquí en este caso el dato que más se repite también es 5. Entonces vamos a escribir 5 como moda. Ahora la mediana es el dato que está justo en el centro. Entonces vamos a ver, aquí tenemos 1, 1, vamos emparejando, 2, 2, 3 y 3 y la mediana sería 5 también en este caso. Para la media aritmética que la representamos por mu debemos de sumar cada uno de los valores de esta serie y dividirlo entre el total. Entonces tenemos 3 más 4 más 5 más 5 más 7 más 8 y más 20. Son 7 datos en total. Sumamos cada uno de los datos que tenemos en la parte de arriba. Ese total luego se divide entre 7 y nos da que la media aritmética es de 7.4. 7.4. Ahora vamos para la serie C. En la serie C vamos a encontrar la moda. La moda es el dato que más se repite. Si ustedes son observadores en la serie C, el dato que más se repite es 15. Se repite dos veces, en cambio los demás números se repite tan solo una vez. Ahora, la mediana es el dato central. Hay que ver cuál número está en el centro. Para ello podemos ir enlazando extremos, extremos. Y vemos que 15 nos queda en el centro. Tiene tres números a la izquierda y tres a la derecha. Entonces la mediana es 15 también. Y por último la media aritmética, mu, que sería igual a sumar los números de la serie 9 más 12 más 15 más 15 más 21 más 24 y más 30.
Esto lo dividimos entre 7, dado que son 7 números los que estoy sumando, son 7 números los de la serie, y me da como resultado que mu, o la media aritmética, es igual a 18. Ya tenemos el numeral 1 listo. Ahora, en el número 2 nos dice, al cambiar el número 10 por la serie de la serie A por el 20 de la serie B, ¿qué sucede con el valor en cada una de las medidas de tendencia central? Si nosotros observamos la serie 1, voy a borrar para que podamos distinguir mejor, la serie 1 es casi igual a la serie 2 o a la serie B. ¿Qué es lo único que cambia? Este 10 en la serie B, en lugar del 10 han escrito un 20. De ahí los demás números son exactamente los mismos. Entonces, ¿qué sucede con el valor de cada una de las medidas de tendencia central? Si nosotros observamos, a partir de este cambio, la moda se mantiene igual en ambos casos. Si se fijan, para la serie A y para la serie B, la moda se mantiene igual. La mediana es el mismo valor, pero la media, el valor de mu, en cambio, es distinto. Es decir, mu sufre una alteración. Entonces, podemos decir que el valor de la moda y la media aritmética se mantienen, pero el de la el de la mediana, pero el de la media aritmética aumenta. Entonces los únicos datos que se mantienen son moda y media aritmética aumenta. Moda y mediana se mantienen igual. Vamos al número 3. Dice, al multiplicar por 3 los datos de la serie A se generan los datos de la serie C. Comprobemos si es cierto. Tenemos aquí estos datos originales, vamos a tomar como los originales a los de la serie A, y estos son el resultado de multiplicar esos datos por 3. Entonces veamos, el primer dato acá es 3, 3 por 3 9, segundo dato es 4, 4 por 3 es 12, y podemos ir comprobando para cada uno de los siguientes números, y en efecto estos son el triple de los de la serie A, es decir, el resultado de multiplicar por 3 los valores de la serie A. Luego nos dice, ¿qué sucede con los valores de cada una de las siguientes medidas de tendencia central? O sea, ¿qué pasó con los valores de las medidas de tendencia central? Si nosotros comparamos, para la serie A, la moda es de 5, en cambio para la serie C es de 15. Entonces la moda tenemos, bueno, este ya sería el número 3. Vamos a escribir el número 3. Entonces la moda pasó de ser 3 a ser 15. La mediana vemos que era 5 en la serie original, y en la serie siguiente ahora es 15. Entonces pasó de 3 a ser, perdón, de 5 a ser 15. Estoy colocando 3, son 5. Estamos en el ejercicio 3, pero la moda y la mediana eran 5 originalmente. Ahora sí, ya tenemos los datos correctos. Y la media aritmética era 6 en el primer caso y pasó de ser 6 a 18. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de ello? Si nosotros nos fijamos y analizamos por qué número se ha multiplicado el 5 para que se convierta en 15 nuestra moda, es por un 3. De igual manera sucede en la mediana, se ha multiplicado por un 3. Y en la media aritmética, ¿por qué número hemos multiplicado el 6 para que se convierta en 18? También es por un 3. Entonces, si se recuerdan, la serie C es el resultado de multiplicar por 3 la serie A. Entonces sus medidas de tendencia central se ven aumentadas en la misma cantidad que se aumentó la serie originalmente, es decir, se ven multiplicadas por 3. Si los datos originales nosotros los multiplicamos por 3, entonces las medidas de tendencia central también se ven alteradas multiplicadas por 3. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Veamos el comprende. Características y usos de las medidas de tendencia central. Mucha atención. La moda mediana y media aritmética son medidas de tendencia central debido a que cuando los datos se ordenan de menor a mayor o viceversa, es decir, de mayor a menor, estas tienden a quedar ubicadas en el centro de la serie. La moda y la mediana se puede utilizar para series de datos cualitativos, es decir, datos que no sean numéricos. Por ejemplo, en un estudio que estamos analizando el color favorito de los estudiantes. Entonces, ahí no vamos a tener mucho quizás datos, sino que vamos a tener colores como el estudiante 1 azul, el estudiante 2 rojo, el estudiante 3 verde, el estudiante 4 naranja, el estudiante 5 azul y así.
etcétera. Pero también se puede utilizar para datos cuantitativos, es decir, ya datos numéricos, como por ejemplo las edades de los estudiantes. Dice, además no se ven afectadas por los valores extremos de una serie de datos, tal como se muestra en el numeral 2 del ejemplo anterior. Es decir, la moda y la mediana no se ven tanto afectadas si, por ejemplo, vamos teniendo eh, datos muy cercanos, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 2, y luego después tenemos un 100 como último dato. Entonces, del 2 al 100 hay una distancia bastante considerable, pero la moda y la mediana no se van a ver afectados en ese caso. Es como si también en lugar del 2 después siguiera un 3, no se va a ver afectado. Ahora nos dice la media aritmética. Se utiliza únicamente para series de datos cuantitativos, es decir, la media aritmética solamente se puede utilizar en problemas que únicamente tengamos números. No podemos utilizarla, por ejemplo, en el estudio de los colores favoritos de los estudiantes, porque un color no es un número, aunque la media es confiable en el sentido de que toma en cuenta todos los valores del conjunto de datos, puede verse afectada por valores extremos que no son representativos del resto del dato, tal como se muestra en el numeral 2 del ejemplo anterior. Es como, por ejemplo, yo les iba, valga la redundancia, mencionando eh, que tenemos serie de datos 1, 1, 2, 2 y después el siguiente dato era 100. Son valores extremos que están al final o al inicio y que no están como muy cercanos. Entonces ahí la media aritmética se va a ver bien afectada. Por ejemplo, ahí es probable que la media nos dé allá por casi cerca de 50 y 50 ni siquiera pertenece a esa serie de datos. Entonces, a eso es lo que se refiere que se ve afectada. La media aritmética puede ser eh, mm, menos afectada cuando los datos no están tan dispersos, tan regados o no existe mucha distancia entre cada uno de ellos. En el lapicito nos dice determina la moda, mediana y media aritmética para cada una de las siguientes series de datos. Hay que hacer todo el lapicito, los 4 literales, y responder estos numerales que les pregunta en base a los resultados obtenidos acá.